la sanidad. El título es la sanidad para el creyente. Y vamos a hablar un poquito hasta donde podamos acerca del don de los dones de sanidad. Hay una escritura que quisiera que abrieras en tu Biblia. Vamos a orar. Padre, en esta noche te pedimos que tomes el control de esta reunión, que las palabras que vayamos a hablar sean palabras dirigidas por el Espíritu Santo. Señor, me hago a un lado y dejo que el Espíritu Santo hable a través de tus siervos, Señor, y que usted nos dé entendimiento y usted nos dé sabiduría en el nombre poderoso de Jesucristo. Y te pido que mis hermanos también tengan esa revelación de tu palabra y sea el Espíritu Santo el que confirme la palabra tuya a sus corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Primera de Corintios 12, del 7 ¿a dónde? Al 11, y luego de ahí nos brincamos hasta el versículo 28. Amén. Este es un estudio. Recuerden que a veces yo me emociono y quiero brincar aquí, no puedo, no hay casi espacio. 1 Corintios 12, versos 7 al 11. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Note usted la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada palabra, por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Diga conmigo, dones. Dones. Otra vez diga, dones. Dones. ¿Verdad? Entonces dice, versículo 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Ahora brínquese hasta el versículo 28 ahí en su Biblia, y dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, y luego en el número 4 dice, los que hacen milagros. Ahora diga milagros, ¿verdad? Luego dice, después los que sanan, lo vuelve a repetir el apóstol, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Entonces hay algo muy interesante que uno necesita hablar o aclarar en este tema. Para empezar, creemos que el Señor todavía sigue haciendo sanidades y milagros. Amén. Amén. ¿Lo creen o no lo creen? Levante su mano si lo creen. ¿Creen que el Señor todavía puede sanar? Amén. Pues aunque no creas, Él sigue haciendo milagros y sigue sanando. Eso no hay vuelta de hoja. De hecho, el libro de los Hechos, así se llama, Hechos. ¿Sabes por qué se llaman Hechos? Porque son hechos, no palabras. Hechos. Y los hechos no terminan en el capítulo 28. Porque tú lees el libro, solamente hay 28. Pero los hechos continúan todavía. Porque todavía siguen las manifestaciones de Dios, o sigue el poder de Dios haciendo cosas extraordinarias. Entonces Dios sigue haciendo todavía cosas, ¿verdad? Muy sorprendentes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? A ver, aclarar. Primeramente, que la palabra dice dones de sanidad. Cuando la Biblia dice dones, significa que hay diversidad o muchas formas en las que Dios puede sanar enfermos. Muchas maneras en las que Dios puede usar a sus hijos para sanar enfermos. La semana pasada vimos cómo Jesús le puso lodo a un ciego, y que la palabra dice que con su saliva hizo el lodo y lo puso en los ojos de aquel ciego, y el ciego miró. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces hay ocasiones en que el Padre, o sea, Dios mismo, hace cosas extraordinarias en la manera en la que Él quiere hacerlo. No nos tiene que pedir permiso. Dios es soberano, y cuando digo que es soberano, es que no hay una plataforma o no hay una forma que tú digas, por aquí siempre va a ser así. Entonces, los dones de sanidades son diversas formas en las que Dios ministra la sanidad al pueblo de Dios y al que no es pueblo de Dios también.
O sea, a veces, están aquí conmigo, no siempre la persona es una... yo quiero que veamos algo interesante. No siempre la persona que recibe sanidad necesariamente tiene que ser creyente. A veces los milagros suceden con esa finalidad de Dios cautivar, en el buen sentido de la palabra, o enamorar a la persona hacia las cosas eternas de Dios. Y quiero que veamos alguna escritura. Voy a dejar fluir al Espíritu. Bueno, así debe de ser siempre, ¿verdad? Pero muchas cosas de las que yo voy a hablar, o las que Dios quiere que yo hable, no las tienen en sus escritos, pero ustedes las pueden anotar, no hay ningún problema. Pero no necesariamente para una persona que reciba sanidad necesita ser creyente. Hay veces que Dios sana sin que la persona sea creyente. Precisamente por eso lo hace, para que esa persona se convierta al cristianismo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. San Juan capítulo 6 versículo 2 dice la escritura: y le seguían grande multitud, o gran multitud, dice la palabra. ¿Por qué lo seguían? Primero, porque veían las señales que hacía. ¿En dónde? En los enfermos. ¿Dice o no dice la escritura? Entonces, cuando la gente iba tras de Jesús, era porque veía que algo estaba pasando, y eso podía despertar en la gente fe. Pero había muchos enfermos, obviamente, pues que no eran creyentes, pero ahí eran sanados por el poder de Dios. ¿Están aquí conmigo? Entonces, hay veces que Dios es muy soberano para hacer cosas, hermanos. Hay ocasiones que el Señor rompe los protocolos de sanar a una persona, cosas misteriosas. Yo les voy a platicar algo, y no sé si me lo crean, pero allá ustedes. Pero yo una vez vi a un evangelista. Hay evangelistas que son bien usados por Dios, ¿verdad? Hay siervos de Dios, hermanos, realmente. A veces el enemigo nos mete en la cabeza que ya no hay siervos de Dios, pero yo le quiero decir que sí hay siervos de Dios. Y a veces los siervos de Dios son usados por el Señor, no tienen ni una idea ni cómo. Yo he tenido experiencias. Por ejemplo, una vez tuve una experiencia con un hombre. Te voy a decir una cosa, las apariencias engañan. Un hombre mal vestido, mal arreglado, muy limpio, pero no estaba con una camisa morada con un pantalón no sé de qué color, era muy colorido, ¿no? Unas botas así, tipo sacacamotes, así, largas. Esas yo creo que eran modernas. No, me acuerdo, y todavía me da risa. Y entonces cuando yo no tenía tanta paz como para dejarle el púlpito, porque el púlpito es muy peligroso, y más cuando no conoce a una persona. Pero algo me decía: déjalo que predique. Ese hombre predicó como nunca había escuchado a una persona. Y no solamente eso, que a mí me sorprendió. Cuando él oró por los enfermos, yo veía cómo los enfermos sanaban instantáneamente. Así, instantáneamente. Gente que llevaba temperatura, gente que traía pies planos, gente que traía hernias. Y yo dije: ay, Señor. Y cuando le pregunté, hermano, ¿de dónde? Venía de la sierra de no sé dónde, hermano. No sé ni de dónde venía ese hombre. Dice: hermano, es que yo vine aquí a predicar porque Dios me mandó, y le creí que Dios lo mandó. Pero muchas veces vemos una persona y hay como ciertas dudas. A veces tú dices: ¿será o no será? Entonces yo le quiero decir a usted que sí hay siervos de Dios que Él utiliza en su soberana voluntad, porque el poder de Dios es el mismo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y yo vi a otra persona también. Esto no fue aquí, fue en Estados Unidos. Vi un hombre, un viejito también. Ese estaba bien arreglado y todo. Y no predicaba mucho, pero a los enfermos era una forma rara. A los enfermos los sanaban. Todos los enfermos, siéntense aquí, pero rápido, 20 minutos. Y la gente, es increíble, pero así era. Pero rápido, hasta unos otros se aventaban y tenían que agarrar una silla rápido, porque en 20 minutos Dios va a hacer milagros. Ah, caray. Y los sentaba. ¿Y sabes cómo oraba por ellos? A ver, dame el pie. No te saques el pie, porque no sé qué vaya a pasar. Pero así, dame el pie. Y les agarraba el dedo gordo. Así. Se los tronaba. No se los tronaba feo, normal. Pero sanaban los enfermos. Todos el dedo gordo. Ese hombre oraba así. Yo en mi vida ¿tú habías visto eso? En mi vida había visto eso yo. Y yo veía cómo alguna gente caía sentada y ahí recibía yo. Y yo decía entre mí:
¿será gente palera la que este hombre trae? O sea, yo te confieso lo que yo pienso, lo que yo pensé en ese momento. Porque a veces el enemigo, están aquí conmigo, ay, hermano, me están mirando un poco raro. Pero ¿por qué le digo? Porque a veces, muchas ocasiones, vienen pensamientos hacia nosotros y a veces el enemigo como que te quiere meter cierta duda. ¿A poco no es cierto? A mí me vino eso y se los confieso. Este hombre no trae, ¿cómo? Yo dije, no, pues lo normal es ponerle la mano, ¿verdad? Y orar y hacer una liberación o lo que no. Y dame el dedo a todos. Y les tronaba el dedo. Y luego, a ver, pasen a dar testimonio. Sanados. Pero eran 20 minutos que él decía, o sea, él no tenía una hora para orar. Él no creas que terminaba de predicar como yo que termino y empezaron. Él estando predicando, interrumpía y decía, a ver, rápido, véngase, que 20 minutos y aquí va a haber milagros. Y la gente tenía que ir. Ese era un evangelista, era una característica que él tenía. Y te quiero decir algo, los evangelistas, tienen la gracia de Dios, el don de Dios, precisamente donde fluyen los milagros de fe, de sanidades y obviamente los milagros sobrenaturales. Son cosas que sobresalen en los evangelistas, hermano. Por eso son los de las multitudes, son los que Dios utiliza para enamorar gente y desatar el poder en la gente que no conoce al Señor. ¿Estás aquí conmigo? Entonces, lo que yo quiero decir es que cuando hablamos de dones de sanidad, hay muchas maneras en las que Dios puede sanar. Muchas maneras. No es una sola forma. Vamos a ver si alcanzamos a ver, pero hay una historia donde los paños que se llevaban de los enfermos sanaban. Esos son los famosos pañitos ungidos. Yo uno que otro predicador he visto por ahí, ¿verdad? Que no, te venden los pañitos, eso ya es otro rollo, pero te venden los pañitos, ¿verdad? Y te dan el pañito ungido y la gente cree, y hay gente que ha sanado. Entonces hay formas que Dios en su soberanía utiliza el poder de Él para hacer milagros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Diga conmigo, dones. Diga sanidades. Eso significa que hay pluralidad. ¿Amén o no amén? Amén? Entonces, ahora, dice aquí en el estudio, los dones de sanidad son una manifestación del Espíritu Santo, no es del hombre. El que sana es Dios por obra del Espíritu Santo, no es el hombre. Jamás en la vida ponga la confianza o la mirada en un hombre, porque Dios puede usar niños para sanar enfermos. Dios puede usar a un anciano. El pastor que tuve yo, los últimos días de su vida, él oraba por los enfermos, hermano, y sanaban, y él estaba enfermo. Pregúntate eso. ¿Cómo está eso? Oraba él, le llevaban los enfermos. Ahí en la cama, él ya se estaba casi muriendo. Ahí, y nada más, él acostado, nada más les ponía la mano, a ver, siéntate ahí, ¿y qué tienes? No, pues le ponía la mano y los enfermos sanaban. Misterios de Dios. Hay misterios en las cosas de Dios. ¿Están aquí conmigo? ¿Han leído en la Biblia? Eso nomás así se las voy a aventar así, ahí les va. ¿Han leído en la Biblia cuando Eliseo murió? Y dice la palabra de Dios, ¿están oyendo? Dice que los huesos de Eliseo, cuando otra persona lo tocó, resucitó. La unción de Eliseo estaba hasta en los huesos. Ay, no me están oyendo. Los que no lo han leído están así como plop, así diciendo qué onda, ¿no? Pero los que han leído la Biblia, leen esa historia, están en el libro de Reyes, y lean la historia y cómo después de muerto Eliseo había milagros sobrenaturales. Es más, el ministerio de Eliseo fue característico por milagros sobrenaturales de los que tú ni tienes idea. Buenas noches. ¿Están aquí conmigo? Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que las obras de sanidad son por el Espíritu Santo, no es por el hombre. Ahora, los dones de sanidad, dijimos aquí, es plural. Hay más de un don de sanidad, por eso dijimos sanidades. Hay diferentes áreas en los dones de sanidad para llenar las necesidades de la gente con diferentes enfermedades. Obviamente, lo que hay en lo natural, diga conmigo, lo que hay en lo natural, hay en lo espiritual. Ok, vamos a aterrizar eso que acabo de decir. En lo natural tenemos médicos que son especialistas. Hay cardiólogos, hay nefrólogos, hay oncólogos, hay ginecólogos, hay pediatras. En lo natural hay médicos que se especializan en una determinada situación para arreglar
o ayudar la sanidad de un cuerpo en una persona, en lo natural. ¿Es cierto o no es cierto eso? En lo espiritual hay hijos de Dios que Dios los especializa en alguna manera para usarlos para bendecir al pueblo de Dios y al que no es pueblo de Dios también. Por ejemplo, óigame bien, mastique un poquito despacio lo que le voy a decir. Por ejemplo, hay personas que Dios les ha dado esa gracia de hacer liberación. Tienen una facilidad, pues para empezar, para discernir el espíritu que está operando y luego para ministrar la liberación a una persona. Y son personas que tú las miras tranquilas, pero Dios las ha especializado en el área de la liberación y esa es la gracia que el Señor da. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces hay muchas ocasiones en las que Dios en alguna manera nos utiliza en una forma especial para orar por cierto tipo de enfermos. Hay un hermano que tiene un don tremendo. Ese ora por la gente que tiene cáncer rápido. Yo no sé, pero así de sencillo. Dios hace cosas maravillosas. Ahora, ¿tenemos que buscar a alguien así? No, porque recuerda que la sanidad viene cuando nosotros menos la pensamos, y recuerda que el que sana es Dios y que Él nos va a sanar cuando Él quiere y en el momento en que Él quiere. No es cuando yo quiera. Por eso yo les decía, no sé si fue la semana pasada, cuando uno es usado en esto, uno no puede andar con la soberbia y decir, échenme para acá los enfermos. No, porque yo les decía, pues entonces vete al hospital y levanta a todos los enfermos. Porque eso no es así. O sea, hay que ser guiados por Dios. ¿Están aquí conmigo? ¿Se acuerdan ustedes? Yo quiero que abran tu espíritu. ¿Se acuerdan ustedes cuando aquel hombre que Jesús sanó en el estanque de Bethesda? ¿Se acuerdan ustedes? Que tenía 38 años de estar enfermo. Le hago una pregunta. ¿Cuántos enfermos había ahí? Muchos. Qué sencilla respuesta. Pastor, ¿para qué la pregunta? Ahí le va. La pregunta es por esto. ¿A cuántos sanó de todos? ¿Por qué no sanó a los demás? Porque es la soberanía del Señor. El Señor se dirigió a ese hombre. ¿Por qué? No me pregunte a mí, porque ni yo le voy a dar la respuesta. Pero de toda la gente que estaba esperando que el agua se moviera, porque están oyendo, hermano, esa es una historia en la Biblia. De toda la gente que estaba esperando, hermana, ser sanada en ese instante, Dios, o sea, Jesús solamente fue en ese que tenía 38 años ahí tirado. Entonces, hay ocasiones que a veces hay gente que se pregunta, ¿por qué no me ha sanado? Pues ya fui a una campaña, ya fui aquí, ya me metí allá, y se meten a todos lados. Pero hay ocasiones, recuerden que el Señor tiene planes y el Señor tiene propósitos en la vida de cada persona. No me está diciendo. O sea, no vamos a desesperarnos tampoco. El Señor sabe en qué momento realiza el milagro y hace la obra. Eso está en su soberanía. Diga conmigo, las sanidades, los milagros están en su soberanía. Ahora, escúcheme bien también. Cuando los dones de sanidad están operando, la fe no es requerida por parte de la persona que recibe la sanidad. O sea, cuando está fluyendo el don de sanidad, no se necesita nada más que recibir el milagro o la sanidad. ¿Por qué? Porque está fluyendo el don. O sea, por eso, cuando alguna vez algún predicador o cuando su servidor, hermanos, aquí hay una fuerte unción de sanidad en este momento, Dios quiere sanar. Pues si tú vienes con alguna necesidad, sí, pues vale más que te pongan las pilas y que te acerques, pastor, pues aquí estoy. Y a darle, que es mole de olla, pastor, órale. Pues ¿por qué? Porque es un momento de que el Espíritu Santo está inspirando a la persona o está descendiendo el Espíritu Santo para hacer esa obra poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O sea, hay que siempre, tú siempre que estés en la reunión, en la casa de Dios, hay que tener expectativa. Expectativa significa esperar algo de parte de Dios. Tú no vas a un lugar esperando nada. O sea, si tú vas a un lugar esperando nada, pierdes tu tiempo, hermano. ¿No me oyeron? ¿O sí me oyeron? Si tú vas a un lugar esperando nada, estás perdiendo tu tiempo. Cada vez que tú vas a una reunión, tú tienes que esperar algo de parte de Dios, una palabra, la bendición, lo que sea. Y en algún momento, en esa reunión, puede fluir el Espíritu Santo y aquel hombre de Dios, o aquel predicador, o aquella persona, porque a veces Dios puede usar al mismo pueblo de Dios, pero aquí tenemos que estar bien conectados con el Espíritu Santo. Amén. Le voy a decir algo esta noche. Aguanta lo que le voy a decir.
No sé qué traen esta noche, pero están un poco raros, hermano. Le voy a decir algo esta noche. El día que el Espíritu Santo le diga a usted que ore por una persona, le voy a decir algo. Obedezca al Espíritu Santo. Pero si tiene alguna reserva, pregunte: pastor, el Espíritu Santo me está diciendo que ore por esta hermana. ¿Cómo ve? Pues si te dijo, órale, ponle la mano, nomás dile. Hola. Pues tú, si Dios te pone a ti y no lo haces, pues para empezar ya estás desobedeciendo. Para empezar. Y segundo, tienes que tener prudencia para decirle a la persona por qué vas a orar. No nomás te acerques así como un gurú, así. Porque esa persona te va a dar un manazo y te va a quitar ahí. Tú tienes que decirle: hermano, el Señor me está diciendo que ore por ti, no sé lo que tengas, pero el Espíritu Santo me hace sentir que ore por ti. Y yo te aseguro que cuando el Espíritu Santo te pone en el corazón eso, lo va a confirmar, porque la persona va a decir: cierto, hermano, porque yo traía este dolor y el Espíritu Santo te trajo, así que yo sé que Dios me va a sanar. Eso es cuando el pueblo de Dios está conectado con el Espíritu Santo. ¿Están oyendo? Entonces, hay que estar bien conectados con el Espíritu Santo para ser usados por Él en cualquier momento. Conocí otro caso de un evangelista que yo quise mucho. Ya el hermano partió con el Señor. Lo quise mucho porque fue el primer evangelista que yo escuché y a mí me gustó bastante. De hecho, yo al principio quería ser evangelista, yo no quería ser pastor. Y después les platico por qué, ¿no? Ya saben que el evangelista pues nomás predica y se va, ¿no? Bueno, no me entendieron. Y este evangelista que yo escuché me gustó tanto cómo predicaba. Y me gustó porque Dios lo usaba tremendamente. Dice que una vez, saliendo del restaurante en la frontera, había una persona, no me acuerdo si estaba poseída o... La cosa es que estaba una persona enferma pidiendo afuera de un restaurante dinero. Y él dice que cuando sale del restaurante, lo único que dice: la sangre de Cristo tiene poder. Y que le pone la mano así, que se sube al carro. Hermano, a las 3-4 cuadras, aquel hombre venía correteando el carro. Y que el hermano que iba manejando, oye, para el carro, ese hombre está loco. ¿Qué? Pues no sé, pero para el carro. Hermanos, aquel hombre volvió en sí. El testimonio es que estaba deschavetado. Pero cuando el hermano ni sabía ni nada, reprendió y dijo: la sangre de Cristo tiene poder, se soltó la sanidad de Dios. Eso, lo que yo le platico son cosas, hermano, reales que usted va a experimentar o que usted va a ver el poder de Dios. Pero necesitamos creerlo. ¿Cuánto lo creen? Y eso usted tiene que sentirlo en su corazón y ver que Dios puede hacer un milagro también. Amén. Amén. La próxima vez que Dios te ponga un enfermo, ni digas nada. El Señor te lo puso por alguna razón. Para empezar, compártele la palabra. Amén. ¿Están oyendo, hermano? ¿O no me están oyendo? Gloria a Dios. Despierte su fe. Despierte su fe. Créale a Dios. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero es el nombre sobre todo nombre. Amén. Ahora, los dones de sanidad también operan de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo. Aunque tú tengas el don de sanidad, por mucho que ores y vuelvas a orar y le pongas el aceite, le avientes una lata de aceite, cuando el Espíritu Santo dice no, es no. O sea, aunque tengamos el don, porque el don, escúcheme bien, nos lo ha dado el Espíritu Santo. Pero el don de sanidad tiene que estar de acuerdo con la voluntad del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo en su soberanía decida que es el momento de hacer una sanidad y un milagro a la persona. No es porque yo tengo el don, voy a orar cada vez que yo quiera y por quien yo quiera. No, Señor. Es que tenemos que ser guiados por Dios para el momento de imponer nuestras manos. Incluso cuando tocamos el tema de poner manos, uno tiene que ser guiado hasta por poner las manos. Interesante. O sea, aunque yo tenga el don, yo no voy a poner mi mano más porque sí. No, el Señor te tiene que dar paz al corazón. Y si el Señor no te permite, ni le muevas al asunto. O sea, no es un asunto fácil esto. O sea, por eso le digo, ahí uno tiene que estar bien conectado con el Señor, ¿verdad? Y si el Señor te da paz al corazón y te da la libertad,
tú tienes toda la confianza para poner tu mano porque sabes que el que te va a respaldar es el Señor. O sea, no eres tú. Diga conmigo, no soy yo. Diga, es el Espíritu Santo. Ahora, un ejemplo de esta manifestación de los dones de sanidad, que es precisamente la historia que hablamos en Juan capítulo 5, del 1 al 3. Vamos a ver el versículo 3, por favor. ¿Están aquí, hermanos? Gloria a Dios. Amén. San Juan 5:3. Y en esto yacía una multitud de enfermos. Pues eran muchos. Había ciegos, había cojos, había paralíticos que esperaban el movimiento de ¿qué? Del agua. Mucha gente. Ahora, versículo 9. Brínquese al 9. Dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Versículo 12. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? 13. El que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Ni siquiera sabía quién lo había sanado. Amén. Amén. Ni siquiera sabía quién lo había sanado. ¿Y eso de qué habla, pastor? Pues simplemente que el Señor no quería que se hiciera alboroto ni publicidad. Pues imagínate, había muchos enfermos. ¿Cuándo iba a terminar? ¿Cuándo lo iban a dejar? El Señor era tan sabio, era tan prudente, que ni siquiera el mismo enfermo supo quién lo había sanado. Entonces tiene que ver con la voluntad del Señor. Ahora, la fe no se requirió para que este hombre fuera sanado. Simplemente el Señor Jesús le dice, en el versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho, ¿y qué? Y anda. No le preguntó, ¿tienes fe? No le dijo, oye, no, simplemente porque el Señor vio el corazón de la persona. El Señor sabe lo que hay en cada una de las personas que están enfermas. ¿Cierto o no es cierto? ¿Se acuerdan de aquella mujer que les platiqué que estaba vendada de la mano? ¿Se acuerdan que la hermana me regañó porque no oraba por ella? ¿Y se acuerdan que le dije que la mano la usaba para robar gente? Ah, ¿no están aquí? Y entonces la hermana me tuvo que pedir perdón. Ay, pastor, perdóneme, yo que lo regañé porque no oraba por esta mujer. Y pues el único que sabía que era ratera era Dios. O sea, traía la mano vendada y iba al negocio de la hermana nomás para robar la gente. Y se hacía la enferma. Entonces, hay ocasiones que muchas veces nosotros nos ponemos un poquito así necios y tercos para sanar a una persona, pero el Señor dice, hey, momento, estoy quebrantando el corazón. ¿Lo creen o no lo creen? Estoy quebrantando aquí. Estoy tratando con el corazón. Estoy manifestando mi gloria. Y eso está en la soberanía de Dios, no nos corresponde a nosotros. Así que cuando tú ores por un enfermo, mira, te voy a decir algo. Yo cuando he orado por la gente a veces se me ha muerto y ya ni quería orar yo. Me invitaban a orar al hospital, vaya pastor, iba y se morían, hermano. En serio, llegaba y oraba y se moría. Hermana y la hermana, ay hermano, se murió. Me sentía tan mal, hermano. Pero ya después de haberme aventado unos cuantos, ya no, hermano. Pero no era mi culpa. Yo iba y lloraba, pero el Señor sabía por qué. Yo creo que me usaba para que fueran a su santa gloria, hermano. Vamos, y estaban sufriendo, ¿verdad? O sea, yo no sé. Pero cuando usted ore por un enfermo y no sane, no se me agüite. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Porque luego oramos por, ay no, hermano, yo conocí una hermana que ya no quería nada, hermano, que oré por esa persona y no sanó y se puso peor. Dije, hermana, Dios está tratando contigo también para que despierte tu fe. Usted no se desanime, usted simplemente haga la obra de Dios. Recuerde que el que nos respalda, ¿quién es? Señor. Vaya a su Biblia, por favor. Vaya a su Biblia. Marcos 16. ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Estamos aprendiendo? ¿Aleluya o no aleluya? Bendito el Señor, hermanos. Así que a mí me gustaría que ustedes, esto que están recibiendo, pónganlo por obra. El Señor los va a guiar. Pónganlo por obra. Pónganlo por obra. No teman. Practiquen. Yo a veces les dije que yo a veces oro por mí mismo, ¿verdad? Y caigo en el poder. Me pongo la mano.
Pues ¿a quién le pido? Yo tengo por mí, a veces la media. Si yo tengo que orar por mí. ¿Aleluya o no aleluya? ¿Se gozan, hermanos? Tú tienes que poner por obra lo que tú estás recibiendo aquí. Porque tienes un vecino, oiga, es tu vecino, hombre, ve y dile que si quiere que ores por él. Además, a veces la misma gente te pide que ores por él. Y luego cuando te dicen a ti, pues déjame le hablar al pastor. Y es más fácil que te conteste Obama que te conteste el pastor del aire, hermano. Y si nunca te están oyendo, si nunca te contesta, ¿qué vas a hacer? Tú tienes que entrarle ahí. Si el vecino te está hablando, ten la fe que Dios te va a usar a ti. Y Dios lo va a hacer para que tu fe crezca, para que tú desarrolles y madures en la fe en Cristo Jesús y te des cuenta que Dios también está contigo. Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Marcos 16, versículo 19 y 20. Dice la palabra de Dios: y el Señor, después que les habló, fue recibido ¿a dónde? Arriba en el cielo. Y entonces el Señor se sentó a la diestra de Dios. Y versículo 20: ellos saliendo, o sea los discípulos, predicaron en todas partes. Y me encanta lo que dice la siguiente palabra. ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra? Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. ¿Quién les ayudaba? ¿Quién es el que va a sanar? ¿Quién es el que va a hacer la obra? ¿Quién es el que va a hacer el milagro? Y entonces usted, ¿por qué se preocupa? A mí cuando se me murieron esas gentes yo me preocupaba, pero dije: Señor, dame paz. Y yo ya no, yo después me aferré y seguí orando. Y ahora cada vez que voy, acto el espíritu de muerte. Que no se muera cuando yo, que se muera cuando venga otro, pero no cuando venga yo. Digo, o sea, se oye medio raro, pero yo no quiero que me pase a mí ya eso, ¿verdad? Porque uno va aprendiendo en el caminar con el Señor. ¿Saben ustedes que hay espíritu de muerte? ¿Saben ustedes que los espíritus de muerte operan, verdad? Y que hay que atarlos y que hay que reprenderlos, hermanos. ¿Amén? ¿O no amén? Y habíamos hablado que también hay espíritus de enfermedad que a veces están arraigados en una persona y a veces la gente no sana y tienes que recibir discernimiento del Señor, ¿verdad? Y cuando tú sepas o el Señor te revele que es un espíritu de enfermedad, pues a sacarlo en el nombre de Jesús. ¿Quién dice amén? Amén. Ok, vamos adelante. Dios con frecuencia usa los dones de sanidad para atraer la atención de la gente para que escuche ¿qué? El Evangelio. Por eso en una iglesia también debe de haber manifestaciones de Dios en esto, porque si no creen por la palabra, creerán por los milagros, dice el Señor. Yo he conocido gente que Dios la ha impactado tanto cuando ven los milagros, cuando ven las sanidades. Tanto los ha impresionado que después de ser ateos y de renegar de Dios y de estar contra Dios, al ver algo que no pueden contradecir, algo que no se pueden explicar, no tienen otra cosa más que doblar las manos y el corazón y reconocer que no hay otro Cristo maravilloso como el Cristo que está en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, por eso la iglesia siempre tiene que estar predicando de esto o cuando se pueda orar, ¿verdad? Para que la gente reciba sanidad y reciba milagros de parte del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Ok, sigamos adelante. Ahora, no es necesario esperar también que los dones de sanidad para manifestar o recibir una sanidad. Tampoco, ¿verdad? No es necesario esperar a que alguien tenga el don para que reciba o se manifieste el don de sanidad. Acuérdate tú lo que dice Marcos. ¿Alguien sabe lo que dice Marcos 16, ahí donde estamos, versículo 17? Estas señales, dice, seguirán ¿a quiénes? ¿Cuántos creen? O sea, no necesariamente alguien tiene que tener el don o se tiene que manifestar el don. Simplemente si es un creyente, un hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo, y ellos creen que Dios está ahí, Él puede usar a esa persona. ¿Están aquí? Entonces, así dice la palabra: seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren, cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué pasa? Entonces, aunque no se manifieste el don de sanidad, Dios te puede sanar. Porque tú eres un hijo de Dios y eres un creyente en Cristo Jesús. ¿Amén o no amén? Ok, gloria al Señor. Seguimos adelante. ¿Alguien tiene una pregunta esta noche?
¿No? ¿No? ¿Estamos aprendiendo? Ok. ¿Seguimos adelante entonces? Ok, en cuanto a la sanidad, yo quiero aclarar algunas cosas y ya entramos al inciso E. En cuanto a la sanidad, todas las enfermedades pueden ser sanadas, eso lo sabemos. No hay límites, diga conmigo, no hay límites para Dios. Ahora, otro aspecto, los dones de sanidad operan de una manera muy especial. Para empezar, no hay un modelo fijo o no hay una plataforma, como yo dije al principio, en las que así tiene que ser la sanidad, ¿no? A veces no traemos aceite, pues hay que orar. A veces hay aceite, bueno, pues ponle aceite. A veces Dios te guía simplemente a dar una palabra y la persona recibe la palabra y es sanada. Como Jesús dio la palabra al siervo del centurión. ¿Cuántos saben que el centurión dijo, solamente di la palabra y mi criado sanará? ¿Amén o no amén? Amén. Entonces aquel hombre creyó la palabra. Entonces hay algo interesante también, que a veces cuando nosotros soltamos la palabra, la sanidad viene sobre la persona, aunque no esté en el lugar. Yo he orado por gente por teléfono, hermano. ¿Y sabes qué? Han sanado. Amén. Los que usan mucho el celular, manden versículos de sanidad. Te declaro sano. Hay versículos, ahí nomás copia y pega y pum, mándaselo. Y si la persona tiene fe, va a ser sanada. Por teléfono, hemos orado tremendamente por personas así. Tuvimos un caso de una persona en Estados Unidos, amigos de nosotros, que tenía una sobrina, estaba ya para morirse en el hospital, acababa de dar a luz y se le complicó el parto, estaban todos ya despidiéndose, ¿no? Y nos hablaron, era como la 1 de la mañana. Y entonces contestó mi esposa, y no, es que se está muriendo, no me acuerdo cómo se llama la hermanita, se acaba de aliviar y se le complicó el parto. Pues hay que orar, pues ya dicen que ya se va de este mundo. Pues Señor, que se haga tu voluntad. Y oramos y declaramos vida, la bendecimos y pues ya le dijimos, hermana, hemos orado y creemos que Dios va a hacer la obra, ¿verdad? Colgamos y en una hora nos vuelve a hablar que volvió en sí y que parecía que no había sucedido nada, o sea que como que nunca había tenido nada. Entonces creo yo que por medio de una llamada de teléfono alguien también puede ser sanado. Amén. Una persona puede ser sanada simplemente con que tú a veces mira, a mí me ha tocado, yo les voy a decir algo esta noche. ¿Quieren aprender algo? Cuando vayan a ver a un enfermo, vayan a darle palabra de aliento. No le van a decir, oye, te vas a morir. No. Ni vayas ahí, hermano. ¿Para qué? Con esos amigos, ¿para qué quieren enemigos? No. Si tú vas a ir a un enfermo, dale palabra de aliento. Y un consejo, dale testimonios. Hermano, mira, el Señor sanó a mi tía, sanó a mi amiga, sanó a mi primo, sanó a mi hijo, el Señor sanó a mi esposo, mira, estaba en esta condición y algo sucedió. O sea, tú dale testimonio, tú guíate por el Señor. Recuerda que hay que ser guiados por Dios cuando ministramos la sanidad. Muchas veces los enfermos, cuando escuchan los testimonios, agarran fe. Y cuando ellos agarran fe, ellos, sin que tú a veces ores por ellos, ya están recibiendo la sanidad. Me ha tocado, pocas veces me ha tocado que antes de orar y estoy hablando con el enfermo y nomás estoy hablando y ella dice, pastor, ya no ore. Pues ¿cómo no? Pues ya mire, ya estoy sano, ya se ve. Pues gloria a Dios, hermano, dale la gloria a Dios. O sea, ¿sabes por lo que te estoy diciendo? Que Dios es soberano. Amén. Diga conmigo, Dios es soberano. Diga, y Él hace las cosas mejor que nadie. Ahora, escúcheme bien, también a veces hay sanidades cuando decretamos una palabra. Decretar una palabra de parte de Dios también puede romper toda enfermedad o puede liberar a una persona que está enferma. Quiero que veas Mateo capítulo 12, versículo 13, por favor. Mateo 12, versículo 13. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Alabas al Señor? Amén. Mateo 12, 13. Y esto es lo que vimos hace un momento. Dice la palabra en el versículo 13. Entonces dijo aquel hombre que tenía la mano seca, dice, extiende tu mano. Y dice que aquel hombre, ¿qué dice la palabra? La extendió y le fue restaurada, sanada, ¿cómo qué?
como la otra. A veces, y esto a veces lo hacen los evangelistas y algunos, uno que otros pastores que yo he visto. Por ejemplo, a veces cuando oran por un enfermo y que no, pues que no puede. A ver, agáchate. Agáchate. Está decretando una palabra. Y la persona, si cree la palabra que se está decretando, es sana. ¿Están oyendo? O sea, Jesús le dijo a este hombre, extiende tu mano. Y dice la palabra que la mano fue restaurada como la otra y quedó sana completamente. Entonces, a veces cuando usted declara una palabra y al enfermo le pues, es que no puedo, bueno, levántate en el nombre del Señor. A mí me pasó algo hace más de 20 años, un caso bien que no se me olvida. Una mujer tenía una hija enferma, ya estaba muriendo. El asunto es que no le hallaban de que estaba enferma. Ya habían ido con brujos, habían ido con tanta cosa. Y ya habían ido incluso con el sacerdote para ministrarle ya, o no sé cómo le llaman los santos óleos, no sé cómo le llaman eso, no sé, algo así. Pues para que se confesara. Y entonces llegó conmigo una persona y me dijo, señor Jaime, ¿no puede ir a orar? Le digo, por eso no ha venido, pero vaya, un amigo de la muchacha enferma me fue a buscar. Fíjate, a veces los enfermos, ¿están oyendo? A veces los enfermos son sanados, no tanto a veces por el mismo enfermo, sino por la fe de la gente que los acompaña. ¿Te acuerdas tú del paralítico que rompieron el techo? Qué atrevimiento de romper el techo, hermano. O sea, esa era fe. O sea, para empezar, la casa no era de ellos. Y segundo, había que reparar el daño que estaban haciendo, ¿o no? Pero ellos dijeron, ¿están aquí conmigo? Ellos dijeron, no nos importa lo que tengamos que pagar. La cosa es que Jesús no vamos a traerlo sin sanar a este enfermo. Y lo bajaron y aquel enfermo se levantó. Pero ¿sabes por qué se levantó? Por la fe que había en ellos. Y yo me he encontrado con que a veces los enfermos sanan así, porque hay personas que tienen un corazón. ¿Sabes qué sana al enfermo? El corazón y el deseo que tienes para que sea sanado. ¿No me viste? Voy a repetirlo. Lo que sana al enfermo es el corazón y el deseo que tienes para que sea sanada la persona. Le voy a decir otra cosa. Cuando ore por un enfermo, ore como que si usted tuviera la necesidad. No ore nomás así por encimita. Padre, ten misericordia. No, yo te aseguro que si a ti fuera tu hijo, fuera alguien de tu carne, Padre, ten misericordia. Pues sí, porque es tu carne. Pero como no es tu carne, nomás a la encimita. No, el día que usted vaya a orar por un enfermo, ore como que si fuera su carne. Como, ay, no me están oyendo, hermano. El día que usted vaya a orar por alguien, ore como que si fuera alguien de su misma sangre. Sienta la pasión, sienta el deseo. Voy a repetir, lo que sana a un enfermo es el corazón y el deseo que tienes para que la persona sea sanada. A veces ni siquiera la mano, aunque no la pongas. Pero es el deseo que tienes. Y fue un amigo de la muchacha, le digo, pero es que su mamá era bien católica, la señora, yo la conozco. Pues no, pues vaya, pues ya fui, hermano. Y no, pues sí, la señora muy afligida me recibió, pase, y ya está muy mal. Tenía más de un mes que no comía, la tenía con suero, ya ni el suero la hacía. Ya estaba la muchacha muy mal que estaba. Y ya llegué y le pregunté a las, no, pues no sabemos, pues no sabemos qué tiene. Nomás de repente dejó de comer y de repente aquí, de repente allá. ¿Y qué le dijo el doctor? Pues nada, no tiene nada. No hay nada, no hay ninguna enfermedad, nada, no sabemos qué es. Entonces la señora se había quedado con la idea de que le habían hechizado, le habían embrujado algo. Ideas que a veces tiene la gente. A veces la gente se autoenferma o se autodiagnostica, ¿no? Pero pues yo no le hice tanto caso. Vi a la muchacha, mi esposa y yo oramos por ella y le ministramos la sanidad, oramos pues de una manera natural, no percibimos algo fuera de lo común. Cuando termino de orar, le dije a la mamá, ¿cuánto tiempo tiene que no come su hija? Pues tiene más de un mes. Y le digo, ahorita que yo me vaya, usted le va a hacer un caldo de pollo y le va a hacer unas enchiladas con crema, con queso y frijoles refritos. Y así como ustedes le hicieron, así lo hice. Pero se enojó. No me dijo nada. ¿Y saben qué dijo ella? Le digo porque el amigo de la muchacha me lo dijo.
viejo loco. O si se está muriendo mi hija y quiere que le dé frijoles y que quién sabe qué, la voy a indigestar, no hombre, está loco. Y la hija que le habla y que le dice, mamá, hazle caso al pastor, enferma muriéndose. Dijo, porque cuando él dijo caldo de pollo y enchiladas, me abrió el apetito, se me antojó. Y ahí está la mamá, pues empezó pues con el miedo y todo, y le hizo el caldo de pollo y le dijo, mija, ¿te vas a comer las enchiladas? Tú dámelas, mamá. Ya se me antojó, ¿no? Y entonces, oh, gloria a Dios, hermano. Comió la muchacha. Te voy a decir algo. Comió el caldo, las enchiladas. En ese momento que ella comió, algo sucedió. Es Dios, le dio fuerzas, se levantó y le dijo, mamá, me quiero bañar, porque ya ni la bañaban, nomás la talqueaban y todo. Mi hija, ella, la señora estaba que no sabía ni lo que estaba sucediendo. Se levantó la muchacha, se bañó y en ese rato se fue a la calle. Se empezó a maquillar y la mamá estaba en shock. O sea, tú tienes a alguien enfermo que se está muriendo y de repente ves que sucede algo así, como que tú dices, ¿no se estará despidiendo ya? La mamá no sabía ni qué, hermano, pero se levantó ella. No, pues en la tarde que va la señora a buscar. Dame la mano. Cálmese, señora, llorando. ¿Qué? Mi hija, le digo, ¿qué? ¿Se murió? ¡No! Y hablaba. Dios, pues dele gracias, la quiero en el templo. Vaya a darle gracias a Dios. Amén. Pues sí, nomás fue una vez y ya nunca fue. ¿Y sabes qué tenía? ¿Quieres que te diga? No, pues nada más el hermano quiere. Nada te lo voy a decir ahorita al último, ti, hermano. ¿Quieren que se los diga? Ahora sí, ¿verdad? Estaba embarazada. Y como no sabía cómo decirle a la mamá que estaba embarazada, porque para ella era algo que no era bueno, no sabía cómo manifestar, entonces se le colapsó a ella emocional, mental y todo. O sea que el problema no era una enfermedad, era algo mental y emocional. Pero Dios sabe todas las cosas. Y ya cuando hizo su pancita, que trajo 2 por cierto en cada bolsita, o sea, fueron gemelos, dije a la mamá, mire la enfermedad con 2 patas. Ay, oiga usted cómo es. Le dije, pero dele gracias a Dios que tiene un propósito con su hija. ¿Por qué te platico esto, hermano? Porque Dios es soberano. A veces, tú no, estoy hablando de esto cuando decretamos una palabra. Yo sentí en mi corazón, eso fue algo que Dios me dijo. O sea, yo no le dije porque simplemente Dios me dijo dile eso y se lo dije. Porque uno tiene un fuerte compromiso cuando dice algo y hay que tener mucho cuidado. Uno no puede decir algo por la emoción. Uno, por ejemplo, si hay un enfermo, no, sáquelo, Dios lo sanó. O sea, si Dios no te ha dicho eso, ni lo hagas, porque te vas a meter en problemas. O sea, si tú vas a orar por alguien y tiene el oxígeno y no, quíteselo y la familia no quiere, para empezar, ni está de acuerdo, ni te metas en problemas, porque te vas a meter en un rollo que no sabes ni qué. ¿Están oyendo, hermano? Porque a veces somos muy dados a movernos en la emoción. Entonces, si Dios a ti no te dijo nada, no lo hagas. Pero si Dios te dijo, es más, ni pides permiso, tú mismo le quitas el oxígeno. ¿Por qué se lo quita? Porque Dios me dijo. Pero claro, el Señor te dijo, el Señor te confirma y te da la paz y ves el milagro. Porque cuando este hombre extendió la mano, dice la palabra, quiero que usted vaya a la palabra ahí, versículo 13. Entonces le dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y dice la palabra de Dios. ¿Y él qué dice la palabra? Y él la extendió. ¿Qué dice? Y él la extendió. ¿Obedeció o no obedeció? Amén. Si esta mujer no le hubiera dado la comida que yo le dije a su hija, se le hubiera muerto. Pero no es porque yo dije, es porque Dios confirmó y la misma hija se lo pidió y la misma hija como que le dijo, mamá, ya se me antojó lo que dijo el pastor, házmelo, ya tengo hambre.
Cuando Dios te dice algo, el Señor te va a confirmar esa palabra. Hay una palabra decretada. Amén. Cuando Jesús oró por los leprosos, les dijo Jesús: vayan a los sacerdotes y paguen la ofrenda conforme a lo que pide Moisés. Y los leprosos caminaron. Y el milagro de los leprosos fue que cuando ellos empezaron a caminar, Dios empezó a quitar la lepra de sus cuerpos. Ay, hermanos, ¿dónde están aquí? Hermanos, están aquí. ¿Quién vive? A tu gloria. Y a su pueblo. La gloria. Cuando Dios te dice algo, estás diciendo algo, la gente lo tiene que recibir. Hacer lo suyo. Este hombre obedeció, extendió su mano, dice la escritura, y le fue restaurada, sanada como la otra. Si este hombre se hubiera quedado engarrotado ahí, no, para empezar no hubiera habido nada. Pero Jesús soltó una palabra de decreto, una palabra de vida. ¿Cuántos dicen amén? Oye, hermano, si Él calmó la tempestad y calmó el mar. Ay, hermano, ¿ustedes qué quieren que ya acabe yo? ¿Ya acabe, hermanos? Digan amén, y si no digan ay, pero digan algo, hermano. El mismo que calmó el viento y la mar es el mismo que decreta palabra para sanar. Así que cuando tú eres por un enfermo y el Señor te dice algo, me pasó otro caso en una casa, un matrimonio joven, que la muchacha estaba como loca, ¿no? Y el hombre bien nervioso. Hermano, ¿qué hago? Mi esposa, la mujer se salía, hermana, a correr nomás de repente. Y el hombre bien descontrolado, que ya no sé qué hacer. Mañana tengo que ir a trabajar. Y mira, la mujer. Y pues, ¿qué haces, hermano? O sea, una persona que no tiene síntomas de locura, que está todo normal y que de repente tenga esos cambios, ¿a poco no te preocupan? ¿Te preocupan o no te preocupan? Sinceramente. Si no sabía el hermano qué hacer, y pues nosotros menos, hermano. Mi esposa y yo eran como a la 1 de la mañana y yo no me iba a desvelar tampoco, ¿verdad? Y dije, pero pues Señor, dame alguna palabra aquí, porque esta gente está confiando en que tú vas a hacer algo, Señor, ¿verdad? Y a veces tú como que te desesperas también, porque uno desea que la gente reciba el milagro. Amén, hermano. Amén. Y entonces, pues estábamos ahí esperando algo de parte del Señor y empecé a ver la casa y todo. Y pues le dije, ¿me das chance de meterme al cuarto de tu esposa donde estás tú con él? Sí. Pues nos metimos. Y en ese rato, así, ¡pum! Dile a su esposo que mueva la cama. Si la tenía para el norte, que la ponga para el sur. Dije, estoy loco yo. ¿Y qué le digo? Oye, ¿por qué no cambias la posición de la cama y cambias la cama y las sábanas y todo y haces esto aquí y acá? Y se me quedó viendo. Le digo, solamente te lo digo. Pues no se lo hubiera dicho, hermano, que me pone a ayudarle a mí. Eso fue lo que no me gustó. Pero él tenía fe, pues le ayudé, ¿no? Yo me quería ir temprano. Cambió la cama y en lo que estábamos nosotros adentro y ella afuera con mi esposa, empezó a hablar con mi esposa normal, así. Salimos y yo le dije, ¿y esta qué? Pero bueno, dije yo, Dios es soberano. Salimos ya, oramos normal y todo, la bendecimos y todo. Mi esposa llevaba aceite, ella siempre normalmente trae. La ungimos, la bendecimos ya. Santo remedio. Se quedó privada, es más, hasta él se quedó, no fue a trabajar porque estaba de todo. ¿Cómo? No me pregunte. Pero hay ocasiones en que Dios te va a guiar a dar una palabra o a hacer algo, pero tienes que ser guiado por el Señor. No temas, no desconfíes. Si Dios está contigo, hermano, la escritura dice que mayor es el que está con nosotros que el que está en este mundo. Y hay que creerle a Dios, hay que creerle al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén o no amén, hermano. Pero son cosas que, hermano, tienes que vivirlas y tienes que experimentarlas para que tú te des cuenta de lo que te estoy diciendo. Entonces, a veces, y termino con esto, a veces las sanidades surgen de esa manera. Hay que dar orden, hay que dar una palabra de decreto. A veces tenemos que expresar esa palabra de alguna manera confirmada por el Espíritu Santo. Quiero que veamos un último versículo en Hechos 9:34. Una palabra expresada es actuar en obediencia en la fe de lo que tú estás pidiendo. Hechos 9:34.
¿Nos gozamos en esta noche? Amén. Hechos 9:34. Vamos a ver desde el 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Verso 33. Y halló allí a uno que se llamaba ¿cómo? Eneas, que hacía 8 años que estaba ¿en dónde? En cama, pues era paralítico. ¿Cómo estaba? Paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y dice la palabra que enseguida se levantó. Cuando Dios te diga a ti algo, hazlo. 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 Porque la persona está preparada. Cuando Pedro y Juan miraron al cojo que estaba en la puerta del templo, dice la palabra, fijando en él los ojos, Pedro y Juan miraron que aquel hombre estaba expectante para recibir algo. Y por eso Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre del Señor. Levántate y anda. Y lees tú en la Biblia que dice que al instante aquel hombre fue sanado. ¿Me estás entendiendo? Amén. Pedro, cuando vio a este otro paralítico, le dijo: hey, Eneas, levántate y arregla tu cama. Le aseguro que ese hombre lo hizo porque fue sanado. La palabra dice que fue sanado. Versículo 35. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Y sabes por qué se convirtieron? Porque vieron que el paralítico se levantó. Cuando tú oras por alguien, es porque tú sabes que Dios te está diciendo que lo hagas, y aquel enfermo va a ser sanado, va a ser restaurado, va a ser bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Yo tengo una familia en la iglesia. Ya terminé. Con esto termino. Yo tengo una familia en la iglesia que está porque recibieron un milagro. Me vieron hace como 12 años en el radio. Yo estaba predicando en el radio. Y había un problema muy grande, muy grande. Tenía SIDA, el varón. Me lo confesaron. Estaban desesperados porque pues ya... ¿Saben lo que es el SIDA, hermanos? Es una enfermedad letal. Y la esposa pues tenía sus niños muy chiquitos, literalmente chiquitos, y como esposa pues quería que su esposo viviera, ¿no? Por la figura paterna. Cuando me platicaron su caso, pues yo me quedé muy consternado. Aceptaron a Cristo. Ellos dijeron: pastor, venimos porque no tenemos otra esperanza más que Dios. Sabemos que Dios puede hacer un milagro y pues estamos en las manos de Dios. Oramos, hermano, naturalmente. Yo solamente le dije: ¿crees que Dios te va a sanar? Dice: por eso vine, porque creo que Dios me va a sanar. Dios te acaba de sanar. Y se queda así. Te acaba de sanar. Te voy a hacer una pregunta, le dije. ¿Te van a hacer unos exámenes o ya te los hicieron? Dice: ya tengo. De hecho, voy por el tercer resultado. Ya todos están confirmados. Dice: pero este es el definitivo. Yo estoy en tratamiento, dice, porque cada tiempo lo monitoreaba. Le digo: cuando tú vayas, el médico te va a decir que algo sucedió y que no tienes absolutamente nada. Y empezaron a llorar. En ese momento, hermanos, que yo vi cómo ellos se quebrantaron, yo sentí en mi espíritu que Dios había hecho las cosas. Se fueron a Monterrey, les dieron el estudio, y así como yo les dije, el médico estaba sorprendido y dijo: se me hace que a lo mejor nos equivocamos, porque tú sabes que luego los médicos salen con sus cosas, ¿no? Y dijo él: no se equivocaron, es que oraron por mí y yo creo que Dios me sanó. Y le digo algo:
por causa de ese milagro, esa familia está en la iglesia y todavía están en la iglesia. Yo creo y sigo creyendo en que Dios sana. Sigo creyendo en que Dios libera. Sigo creyendo en el poder de Cristo Jesús para liberar y para sanar. Así que en el nombre de Jesús yo te pido que te pongas de pie en esta noche y yo declaro que en el nombre de Jesús cambian situaciones en tu vida, cambian diagnósticos médicos. Yo declaro sanidad sobre familiares. ¿Alguien tiene familia que está enferma aquí? ¿Alguien tiene